Energía al Día, un espacio de Radio Intereconomía en colaboración con Serigas, la Asociación Española del Gas, que te acerca la actualidad del sector del gas natural y su apuesta por la sostenibilidad de la mano del biometano e hidrógeno renovable. Un espacio en el que ponemos el foco en la transición energética y en cómo las energías renovables, en este caso los gases renovables, pueden contribuir a la consecución de los objetivos climáticos que Europa y España han fijado para 2030 y también para 2050. Hablamos de biometano y hablamos de mucho más hoy con Alfredo Ingelmo. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Alfredo Ingelmo es director de comunicación y gas advocacy en Nedgia, que es la compañía de redes de gas del grupo Naturgy. 20 años de experiencia en el sector energético, así que un recién llegado, un recién aterrizado. Has trabajado en petróleo, electricidad, gas para Shell y especialmente para el grupo Naturgy. Así que bienvenido, todo un honor tenerte aquí en los estudios de Radio Intereconomía. Muchas gracias por contar con nosotros. Bueno, hoy vamos a enfocarnos con Nedgia y con Alfredo en las infraestructuras. Para situar al oyente, ¿qué hacéis? ¿A qué se dedica? ¿Y quién es Nedgia? Muy bien, pues nada, muchas gracias por invitarnos de nuevo. Nedgia es la compañía de redes de gas del grupo Naturgy. Naturgy, probablemente todos los oyentes la conocen, es una compañía integrada de gas y electricidad que básicamente hace generación eléctrica por un lado, gestión de redes energéticas y venta de energía y de servicios. Dentro del mundo de las redes se separan en gas y en electricidad. Nosotros estamos en la parte de las redes de gas. Naturgy tiene... para que os hagáis una idea de la importancia que tiene como grupo, tiene 136.000 redes, 136.000 kilómetros de redes de gas por todo el mundo. Nosotros somos la parte de redes de gas del grupo Naturgy en España. ¿Y qué papel están jugando las redes en la transición energética y en esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible? Mira, yo quizá para situarnos antes de entrar en los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que las redes de gas juegan un rol fundamental porque el gas es fundamental. Nosotros en España tenemos 60.000 kilómetros de red enterrados. No se ven, pero son muchos kilómetros, ¿no? ¿El gas para qué se utiliza en España? Por un lado tenemos pues casi 5,5 millones de puntos de suministro que son familias, fundamentalmente, que lo utilizan para agua caliente sanitaria, para calefacción y para cocción. Ahí va un volumen de gas, una parte del volumen de gas que vehiculamos. Hay un segundo bloque que quizás es el más importante de todos, que es el gas para la industria. La industria, el comercio, los centros comerciales, todos estos negocios son consumidores muy relevantes de gas, y especialmente la industria intensiva en manufactura. Y luego, por último, el gas que se utiliza para generación eléctrica. Estos tres usos de gas, que son muy relevantes, hacen que España hoy, perdonad si utilizo alguna unidad de medida que a veces la gente no entiende, ¿no? Pero España, el año 2023, consumió 326 teravatios hora año de energía en forma de gas. Esto es un 40% más aproximadamente del total de la energía eléctrica que se consumió, para que la gente se haga una idea de la importancia que tiene el gas. Por tanto, las redes de gas juegan un rol fundamental en que este gas que se consume llegue al cliente final, llegue a la industria, llegue a la central de ciclo combinado que tiene que producir la electricidad o llegue a la casa del cliente. Claro, en total me decías que son 60.000 kilómetros de redes que están bajo tierra, que se dice pronto, pero son un buen pico de kilómetros, y gracias a eso, cuando llego a casa y enciendo el agua caliente, pues sale agua caliente, entre otras muchas más cosas, ¿no? Correcto. Como decías, ahí las tres patas, ¿no? Hacia donde va dirigido. Entiendo que las redes actuales ofrecen ventajas frente a otro tipo de redes que puede haber también que suministren o que hagan llegar el gas al destino final. Sí, a ver, o sea, las redes energéticas, tanto las eléctricas como las de gas, juegan un rol fundamental entre las fuentes de producción de energía y los consumidores, ¿no? En la parte de gas, quizá es especialmente relevante explicar que es una red bastante nueva en España, muy capilar. Solo Nedgia llega a 1.200 municipios.
1.200 municipios donde servimos pues, a estos 5,5 millones de puntos de suministro. Es una red moderna, digámoslo así, moderna, crecientemente digitalizada, y que nos permite una cosa que es muy importante pensando en lo que tú me preguntabas antes de la transición energética, y es que es una red que nos permite que haya una progresiva inyección de gases renovables. La red hoy fundamentalmente lo que lleva es gas natural, pero tenemos en España, y luego si quieres hablaremos de esto, pues cada vez más proyectos de gas renovable, de biometano, que se produce de forma distribuida y que inyectan en estas redes de gas natural que están distribuidas por todo el país. Aquí dos dudas, me dice, son redes digitalizadas. Muchas de las personas que nos están escuchando pensarán, digitalizar si al final son tubos por donde pasa el gas, ya sea el biometano o sea el gas natural. ¿Qué necesidad de digitalizar hay de esas redes? Claro, el sistema de operación de una red, precisamente porque están muy extendidas por todo el territorio, necesita de un control central, y esto nos lo da una cierta sensorización de la red que permite pues operar la red de forma remota y saber el estado de la red, en qué estado está en cada momento. Esto nos aporta muchos datos y luego, pues tanto en Barcelona como en Madrid tenemos unos centros le llamamos el centro de control de distribución, donde tenemos unos displays, unas pantallas donde vemos el conjunto total de la red de distribución. Podemos operar de forma remota unas válvulas para entrada y salida de gas, y además podemos también controlar no solo las operaciones de campo que se tengan que hacer sobre la red, sino también estas plantas de biometano que van saliendo, pues que puedan inyectar en la red de forma segura. Claro, son como unas autopistas, ¿no?, de gas. Son como unas autopistas, es decir, para que nos entienda la gente, las autopistas de gas serían aquellas que son propiedad del transportista en España, que fundamentalmente es el gas. Nosotros también tenemos alguna autopista, pero pocas. Nosotros somos más de la red de carreteras general, comarcal y local. Nosotros lo que hacemos es, en los puntos de entrega de Enagás, desde ahí llevamos el gas en redes que van disminuyendo la presión del gas hasta que llega a una presión que es segura como para que el usuario la pueda usar en su casa. Es, digamos así, el distribuidor de última milla. Y esto también es importante, porque a veces cuando pensamos en las infraestructuras energéticas pensamos en los grandes números y en las grandes infraestructuras, ¿no? En Nedgia, al final, lo que hacemos es muchísimas cosas todos los días muy pequeñas para llegar a estos clientes. Piensa que el distribuidor, como nosotros, pues además de operar toda esta red, pues también leemos los contadores de los clientes, de los 5,5 millones de clientes. En España hay 8 millones largos de clientes de gas, pues bueno, de estos, pues el 70% los opera Nedgia. ¿Y qué hacemos? Además de operar la red, leemos los contadores y somos los encargados de hacer la inspección periódica, que se llama, que es que la instalación de gas esté de forma correctamente instalada. Por esta red de infraestructuras pasa el gas natural, pero pasa también el gas biometano que se genera en las plantas que a día de hoy están en funcionamiento. Sí. Y sin ningún cambio. Sin ningún cambio. O sea, no hace falta remodelar, cambiar, retocar o reemplazar. No hace falta hacer nada. Pero si te parece, Susana, hagamos un paso atrás. Lo digo porque el biometano a veces es una palabra que también nos cuesta mucho explicarla y vale la pena que contemos un poco a la gente qué es y por qué es importante, ¿no? O sea, hemos dicho que el gas natural hoy es fundamental para que España funcione, para que las industrias puedan funcionar, para que las familias puedan tener agua sanitaria y calefacción, para que los restaurantes puedan abrir y puedan cocinar. En paralelo a que el gas es muy importante, queremos descarbonizar el gas. ¿Por qué queremos descarbonizar el gas? Porque tenemos en marcha lo que llamamos, tú lo has citado al principio, ¿no?, una transición energética. ¿Qué significa esta transición energética? Significa que queremos que la energía que utilizamos todos genere la menor cantidad de gases de efecto invernadero posible, la menor cantidad de CO2 posible. Y para esto tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Pero en el sector del gas lo que tenemos que hacer es básicamente descarbonizar la molécula. Descarbonizar el gas natural que hoy utilizamos, pues producir una molécula que sea exactamente igual a esta, pero que cuando se queme no genere CO2. ¿Esto cómo lo hacemos? Con el biometano. ¿Qué es el biometano? Es un gas que producimos a partir de residuos. Esto
puede sonar un poco a magia, pero es una cosa que es una realidad hace muchos años y que hay países donde está funcionando con biometano en cantidades muy relevantes ya. Que son residuos procedentes de la ganadería, o sea, de la agricultura, de las grandes ciudades, ¿no? Exactamente. O sea, hay residuos agrícolas, residuos de producción de alimentos, hay estaciones depuradoras de agua residual, hay la fracción sólida del residuo urbano. Todos estos residuos lo que hacemos es, se tratan y el metano que se genera a través de estos residuos de forma natural y que habitualmente se dispersa en la atmósfera y que tiene un efecto muy dañino, lo que hacemos es lo recogemos, lo tratamos a través de un proceso que se llama upgrading, y lo inyectamos en la red. Ese biometano, que es de origen renovable, es exactamente igual que el gas natural que funciona por la red. Y sirve exactamente igual para la industria, para el agua caliente sanitaria de las casas o para el restaurante. Pero me ayuda a mí, como persona, como empresa y también como país, a ir un poquito más deprisa en alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, me ayuda a mí, ciudadano y también empresa, a rebajar mi factura de la luz y me ayuda a mí también como país a ser menos dependiente de otras fuentes de energía del exterior, por ejemplo. Claro. O sea, has tocado un punto muy importante. Es decir, ¿qué nos ha pasado en Europa, ya no solo en España, en Europa, en los últimos 2 años? Bueno, pues hemos descubierto que uno de los proveedores más fiables de gas que había, pues deja de serlo, ¿no? Y esto lo que hace es, pues pone encima de la mesa la importancia de la seguridad de suministro. Ser capaces de tener energía de una manera autónoma. El biometano lo que consigue es que tú, sin necesidad de importar, puedas generar una energía que al final es de kilómetro cero. Y una energía que puede llegar directamente a tu casa o a tu empresa sin hacer ninguna obra... Sin hacer ninguna obra en tu casa. Nada. Exacto. Bueno, y luego tiene... Ni gastarte ni un duro. Exacto. Y luego tiene otras cosas muy buenas. Yo creo que el biometano es una gran historia que hay que contarla porque... Hombre, es economía circular, es una ¿no? economía circular, te soluciona un gran problema de residuos, de gestión de residuos, que es un problema a día de hoy en la industria de los alimentos, en la agricultura. Piensa que en España, si no me equivoco, el año pasado, el 14% de las emisiones, 12 o 14, no me acuerdo si me baila el número, 12 o 14, provenían del sector agrícola. Lo bueno del biometano es que no solo te descarboniza las emisiones energéticas, sino también te ayuda a descarbonizar aquellas emisiones que no son de fuente energética. Te soluciona los residuos, te descarboniza la energía y tiene un tercer impacto que creo que también hay que destacarlo. La producción de biometano es distribuida por naturaleza, porque los centros de producción de estos residuos están distribuidos por el territorio. ¿Esto qué provoca? Que su socio ideal para hacer que esta energía renovable llegue a todo el mundo son las redes, porque las redes están en todos lados. Hemos dicho que estábamos en 1.200 municipios. Por tanto, todos estos centros de residuos que eran un problema se pueden reconvertir en una fuente de energía renovable, inyectar en red y generar también localmente puestos de trabajo, inversiones, riqueza. Hay un informe muy interesante que hizo Sedigas el año pasado con PricewaterhouseCoopers sobre el impacto que tiene en territorio las inversiones en biometano y en plantas de biometano. Es interesantísimo ver los miles de puestos de trabajo que se pueden generar y la riqueza que se queda en territorio. Y además estamos hablando de empleo cualificado y estamos hablando de empleo también en zonas despobladas que necesitan arraigar y atraer a gente cualificada con vocación de permanencia. A mí me encantan todas las bondades, pero volviendo a la pata de las infraestructuras de la red. Decíamos que no se necesita hacer ninguna obra, que no supone desmantelar toda la casa, ni tampoco asumir un coste añadido. Aún así entiendo que hace falta mucho concienciar desde a la administración hasta los reguladores en España y en Europa, incluso también a cada uno de esos centros de producción de residuos, no sé, una plantación en medio de Castilla-La Mancha, para decir, oye, que es que esto es fácil. Sí, a ver, o sea, en casa del cliente no hace falta hacer ningún cambio. Esto es una cosa muy importante pensando en el bolsillo de la gente. Es decir, oiga... Bueno, es que en mi casa no necesito hacer ningún cambio. Usted puede descarbonizar todo su consumo térmico hoy, es decir, lo que utiliza usted para calentar el agua, para la calefacción y para la cocción,
sin cambiar ni uno de sus aparatos, ¿vale? Eso es el primer punto. Desde el punto de vista de la red, tampoco. A día de hoy podemos intercambiar las moléculas de biometano con las moléculas de gas natural sin ningún tipo de problema. ¿Qué hay que hacer? Hombre, hay que hacer dos cosas que en Nedgia estamos trabajando mucho. Uno es el contacto con todos los promotores de plantas de biometano, porque necesitamos construir allí donde vayan a haber estas plantas de biometano, lo que llamamos estas plantas de upgrading, y unos módulos de inyección que permitan que el gas renovable se inyecte en la red y pueda llegar a cualquier lado. Y luego hay un segundo tema que es importante, y voy a intentar explicarlo de una manera lo más fácil posible, que lo que llamamos el flujo inverso. Es decir, nosotros las redes de gas las tenemos diseñadas de alguna manera para que circulen en una sola dirección, desde los puntos de entrega de Enagás hasta la casa de los clientes. En el momento en que tú tienes múltiples puntos de inyección de gas renovable en toda la red, esta red que estaba preparada para funcionar en una sola dirección, de repente tiene múltiples flujos de gas que entran desde diferentes puntos del país. Ahí hay un gran desafío tecnológico. Ahí hay un gran desafío tecnológico, y lo que al final desde Nedgia estamos haciendo es preparando la red para que podamos recibir en su máxima capacidad toda la inyección de gas renovable posible en la red. Piensa una cosa, en aquellas redes que tenemos, tú decías un caso de Castilla-La Mancha, ¿no? Imagínate una explotación agraria en Castilla-La Mancha que tiene una planta de gas renovable que quiere inyectar en esa red. Claro, la red que le llega a lo mejor cerca de esa explotación agraria es una red con poca capacidad y con poca demanda, donde tú quieres inyectar gas y que ese gas vaya aguas arriba para que lo puedan consumir, no sé, gente, por ejemplo, en Toledo, ¿no? Bueno, pues tienes que preparar la red para que ese gas quepa y para que ese gas fluya en dirección contraria a la que ha fluido hasta ahora. Ahí tenéis un desafío tecnológico muy importante. No sé si a esa lista de desafíos habría que añadir algún otro más. Sí, hombre, yo pienso que hay muchos desafíos. De hecho, Susana, el gas renovable y el biometano en España todavía tiene que despegar de verdad. Nosotros tenemos países vecinos, nuestra vecina Francia, que nos sacan mucha ventaja. Claro, Francia en el 2018 tenía 70 plantas. ¿Nosotras cuántos tenemos aquí en España? 6. Francia en el 2018 tenía 70 plantas inyectando. Hoy tiene 700 largas. Y nosotros tenemos 6. Nosotros tenemos todavía muy pocas. Bueno, hay que ver el vaso medio lleno, claro. Y es la capacidad de crecimiento que tenemos para aprovechar esta gran oportunidad. Sí, especialmente porque además el potencial está calculado ya. En el informe que se hizo el año pasado, también por parte de Sedigas, se estimaba que el gas renovable en forma de biometano para producir en España eran de 163 teras. Si decíamos antes que el consumo en el 23 habían sido 326, pues prácticamente la mitad del consumo de gas se podría descarbonizar con plantas de biometano. ¿Qué se necesita para que este biometano sea una realidad y se escale de verdad? Sobre todo, crear un marco que sea atractivo para que los productores de biometano y los gestores de este residuo se pongan de acuerdo en que esto sea una realidad. Si lo haces, no es una cosa especialmente complicada porque tecnológicamente está resuelto y la red la tienes ya. Lo que necesitas es que haya unos incentivos para que las dos partes, el desarrollador de la planta y el gestor del residuo, se pongan de acuerdo y generen el gas renovable. Y ahí la pata de los incentivos le ponemos la pelota en el tejado de la administración. Sí. Yo creo que ahí hay una parte importante de crear un marco atractivo, incentivador. Europa, el año pasado, a final del 22, fijó un objetivo a 2030 de 35 BCM de gas, de 35 billones de metros cúbicos de gas renovable en Europa, que es un objetivo bastante ambicioso. Yo creo que España, ese objetivo era tener el 10% de todo el gas que circula por las redes de Europa en forma de biometano en el año 2030. Este era el objetivo que fijó Europa, en general. A mí me gustaría que en España dijéramos, oye, pongámonos el objetivo en el 2030 de como mínimo el 10% del gas que circula por la red sea biometano. Como mínimo no, hay que ir a por los máximos, hay que ser mucho más ambicioso e ir a por todas. Alfredo Ingelmo, director de comunicación ESG y Gas Advocacy en Nedgia, del grupo Naturgy. Un auténtico placer, lo has explicado de forma muy clarita. Yo ya estoy pensando en los productores, en esas plantas, en Castilla-La Mancha y en todo el potencial, porque al próximo año 6 no.
hay que multiplicar por 10 como mínimo. Si no, no me quedo satisfecha. Gracias, un auténtico placer y esta es tu casa. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Susana. Gracias. Adiós.